Nadie puede imaginar cuán deprisa puede desmoronarse una existencia hasta que la enfermedad llama a la puerta. 8 celebridades que lo tuvieron todo fama, poder y un legado por dejar. Ahora se encuentran luchando en silencio contra batallas que ni el dinero ni la gloria pueden superar. Sus relatos desvelan verdades sombrías. Relatos inquietantes de Hollywood que nunca quisieron que conocieras Bruce Willis. Nadie habría imaginado que el hombre que desafiaba explosiones se lanzaba desde rascacielos y hacía temblar a los villanos en Duro de Matar. Acabaría siendo vencido por un enemigo que permanece en las sombras, invisible y completamente inquebrantable, el deterioro de su propia mente. Durante décadas, Bruce Willis fue sinónimo de fuerza indomable y carisma vibrante, un ícono, una leyenda, el tipo de estrella que parecía destinada a perdurar eternamente. Pero en la penumbra, lejos de los focos, algo comenzó a desmoronarse. Olvidos imprevistos, líneas de guión, que se desdibujaban, miradas vacías en pleno rodaje, como si Hollywood se hubiera transformado en un laberinto sin salida. En el año 2022 llegó la noticia que nadie deseaba oír: una enfermedad que le roba las palabras a un hombre cuya vida se sostenía en ellas, justo cuando el mundo intentaba absorber la realidad. El año 2023 trajo consigo un diagnóstico aún más devastador: demencia frontotemporal, un apagón gradual que no solo elimina recuerdos, sino que también arrebata la esencia misma de un individuo. En aquellos últimos rodajes, los guiones se acortaban, las escenas se apresuraban y todos pretendían que todo estaba bien, mientras el héroe de acción más célebre del planeta batallaba por recordar la razón de su presencia allí. Hoy, con 70 años, Bruce está rodeado del único equipo capaz de sostenerlo: su familia. En su cumpleaños del año 2025, sus hijas hablaron con cariño, pero también con un temor que resultaba difícil de ocultar. Rumer lo expresó de forma conmovedora, en una frase que resonó en los corazones de sus fans en todo el mundo. Papá está bien, pero su estado cambia a diario. Así concluye uno de los capítulos más impactantes de Hollywood. No con una explosión ni con un salto audaz, sino con el doloroso y lento silencio de un gigante que se apaga. Charlie Sheen. Durante muchos años, Charlie Sheen fue el rey indiscutible de la televisión estadounidense. La cara de dos hombres y medio, el actor mejor remunerado del planeta, el hombre que transformaba cada escándalo en un titular global. Sin embargo, mientras todos hablaban de su vida desenfrenada, su ego desmedido y sus excesos, Charlie guardaba un secreto que lo devoraba en silencio: VIH positivo. 4 años ocultándolo, 4 años pagando por el silencio ajeno, más de $10 millones entregados a individuos que prometieron no revelar su diagnóstico y utilizaron su temor como arma. Todo comenzó con dolores de cabeza tan intensos que llegó a pensar que tenía un tumor cerebral, pero la realidad era aún más cruel e inesperada. Cuando finalmente lo confesó, en el año 2015, en una entrevista que heló la sangre de millones de espectadores, el mundo descubrió no solo su enfermedad, sino también el peso insoportable que había llevado sobre sus hombros. Su médico confirmó lo inimaginable: gracias a la medicación antirretroviral, el virus se encontraba en niveles indetectables. No tenía SIDA, no estaba en peligro de muerte. Pero la verdad ya se había hecho pública y su carrera jamás volvió a ser la misma. Charlie Sheen, el niño que a sus 9 años debutó junto a su padre, el joven que brilló en Platoon, el ganador del Globo de Oro. El ícono de una era terminó siendo la prueba viviente de que ni la fama, ni el dinero, ni el poder mediático pueden resguardar a alguien de sí mismo. Hoy, a sus 60 años, su última serie, Bucky, fue cancelada en el año 2025. Un capítulo más cerrado. Un recordatorio de que incluso los más ruidosos pueden caer en el silencio más profundo. Celine Dion. Durante años, su voz fue un arma divina poderosa
e impecable, capaz de romper corazones y llenar estadios enteros. Pero nadie, ni siquiera una leyenda como Celine Dion, está lista para el momento en que su propio cuerpo se convierte en prisión. Todo comenzó con una rigidez desconcertante, un dolor que no concordaba con ninguna gira, ninguna carga vocal, un síntoma aquí, otro allá, hasta que en el año 2022 la verdad cayó como un rayo, síndrome de la persona rígida, una enfermedad neurológica tan rara que muchos médicos solo la conocen a través de libros, espasmos violentos, músculos que se bloquean como acero frío y una pregunta que todos temían hacer. ¿Podrá volver a cantar? En diciembre de ese mismo año, Celine apareció en un video con la voz desgarrada, no por la enfermedad, sino por el dolor emocional, anunciando la cancelación de su gira. Admitió que había días en los que simplemente caminar se volvía un verdadero desafío y cantar se sentía como un sueño que se alejaba poco a poco. Sin embargo, la mujer detrás de My Heart Will Go On nunca ha sabido lo que es rendirse. Con terapias físicas vocales y entrenamientos casi rigurosos, varios días hasta la semana, se aferra a su instrumento más precioso, que es su propio cuerpo. Y entonces sucedió lo inesperado. París 2024. Frente a miles de millones de espectadores, Celine Dion volvió a alzar su voz. No fue simplemente una actuación, fue una declaración de guerra contra su enfermedad. El mundo entero contuvo la respiración. Luego, en 2025, deslumbró en los Grammy, donde fue recibida como una reina que regresa del exilio. Sin embargo, la verdad continúa siendo implacable. Los médicos no tienen certeza sobre si su voz podrá volver a elevarse como antes. Celine, con 57 años, se enfrenta a la incertidumbre más cruel que puede experimentar un artista cuyo sonido definió toda una era. A pesar de todo, su lucha ya la ha convertido en algo más grande que una diva, un símbolo viviente de resistencia. Justin Timberlake. Durante años, Justin Timberlake fue pura electricidad desde su niñez en NSYNC, el genio detrás de Cry Me a River, el showman que transformaba cada escenario en un verdadero terremoto. Pero la vida, de manera irónica, decidió azotarlo no con un escándalo ni con una caída pública, sino con una picadura casi invisible. 2025. En medio de rumores, cancelaciones silenciosas y un cansancio que dejaba a sus fans desconcertados, Justin al fin confesó la verdad: padece la enfermedad de Lyme, un mal que se transmite a través de la mordedura de una garrapata, un enemigo microscópico capaz de desmoronar a una de las figuras más atléticas y talentosas del pop. Los primeros síntomas fueron engañosos, con una fatiga profunda, dolor punzante en las articulaciones y una niebla mental que dificultaba la concentración. Pero luego vinieron episodios aún más oscuros, como errores de memoria durante un ensayo, pérdidas de energía tan intensas que le era imposible mantenerse en pie después de un espectáculo, dolor neurológico que lo despertaba en plena noche. Y mientras la audiencia se preguntaba qué le sucedía, Justin guardaba silencio aferrándose a la gira, intentando ocultar que su cuerpo estaba fallando, hasta que llegó el momento en que no pudo más, revelando su diagnóstico. Millones comprendieron por qué su voz sonaba más débil, por qué sus pasos ya no eran tan precisos, por qué la estrella que parecía eterna de repente se movía como si llevara un peso invisible aprisionando sus hombros. La Lyme no es algo pasajero, no es simple, ni solo cansancio, es una batalla interminable de inflamación, dolor, antibióticos, recaídas y avances inciertos. Pero si hay algo que define a Justin Timberlake, no es la fama, ni los premios, ni las giras millonarias, sino su capacidad de levantarse. En la actualidad, mientras continúa con su tratamiento, el cantante de 44 años se esfuerza por reconstruir su salud, su energía y su vida. No hay un retorno garantizado. No existe la promesa de que todo volverá a ser como antes. Pero si hay alguien con la capacidad de convertir el dolor en un regreso épico, es el hombre que convirtió su voz
en una parte de la historia. Si disfrutaste de este video, deja un 1 en los comentarios. Si no fue así, mándame un 0. Aprecio sinceramente tu sinceridad. Michael J. Fox. Durante décadas el mundo lo recordó como Marty McFly, veloz e ingenioso, imparable. Pero mientras en Back to the Future escapaba del peligro a bordo de un DeLorean, en la vida real, Michael J. Fox comenzó a huir de algo mucho más aterrador, de su propio cuerpo. Todo comenzó en 1991 con un detalle tan sutil que nadie lo habría notado: un leve temblor en el dedo meñique. Sin embargo, los médicos vieron lo que él se negaba a aceptar: Parkinson a la edad de 29 años. El diagnóstico lo hundió en la desesperación, alcohol, depresión, negación total. 7 años completos, negándose a aceptar que su carrera, su movilidad y su identidad estaban bajo ataque. Pero cuando decidió enfrentar la verdad, lo hizo como solo un héroe podría, cara a cara. Fundó la Michael J. Fox Foundation, que hoy es la organización más influyente en el planeta en la investigación sobre el Parkinson. Transformó su tragedia en una herramienta, su miedo en movimiento, y su nombre en esperanza para millones de personas. Sin embargo, la enfermedad no da tregua. En su documental, Still, Michael muestra sin filtros cómo se cae, cómo tiembla, cómo su cuerpo ya no le obedece. No hay maquillaje, no hay ediciones heroicas. Únicamente un hombre, enfrentándose minuto a minuto a un enemigo que avanza sin pausa y aún así continúa sonriendo, sigue apareciendo y sigue trabajando, pero con una brutal sinceridad. Cada nuevo día resulta ser más difícil. A sus 64 años, Michael J. Fox no está en combate por la fama ni por los premios. Está en una batalla por algo mucho más sencillo y devastador: su independencia, su dignidad y su tiempo. Un guerrero silencioso sin capa ni DeLorean, pero con un valor que Hollywood nunca podrá medir. Eric Dane. Durante años, Eric Dane fue Max Timmy, el encantador cirujano de Grey's Anatomy, el hombre cuya presencia elevaba la temperatura de cualquier escena en la que aparecía. Un ícono, un rostro que parecía estar esculpido para la eternidad. Sin embargo, en el año 2025 Hollywood recibió una noticia que impactó como un golpe seco en el estómago. Eric Dane fue diagnosticado con ELA, una enfermedad que convierte cada músculo del cuerpo en un campo de batalla y que poco a poco va robándote todo. Los primeros síntomas fueron casi imperceptibles: un extraño temblor, debilidad en una mano, pequeños tropiezos. Nada que un actor que está acostumbrado a largas jornadas de rodaje no pudiera ignorar. Pero la realidad era mucho más oscura que un simple cansancio. La ELA, la misma enfermedad que padeció Stephen Hawking, ataca sin piedad, debilita brazos, rigidez en piernas, dificulta la capacidad de hablar y un día sin previo aviso, incluso respirar, se convierte en una lucha que solo se conquista minuto a minuto. Para un actor, perder el control del propio cuerpo significa perder su herramienta, pero para Eric Dane eso es perder completamente su identidad. Cuando el diagnóstico se hizo público, los fans quedaron en estado de shock. El hombre fuerte, el héroe de The Last Ship, el actor con una carrera imparable, ahora enfrenta una enfermedad que no tiene cura, que no retrocede y que no negocia. A pesar de ello, Eric Dane decidió no esconderse, eligió hablar y eligió mostrar la fragilidad que Hollywood jamás quiere reconocer. Ahora, mientras se somete a tratamientos experimentales y ajusta su vida a un cuerpo que ya no responde como antes, Eric se aferra a lo único que la ELA no puede quitarle: su voluntad. No se conoce cuánto tiempo le queda. No se sabe cómo progresará la enfermedad. Pero hay algo seguro: el hombre que en su día dominó la televisión ahora lucha por cada movimiento como si fuera una escena final, una escena que no está dispuesto a entregar sin luchar. Val Kilmer. Antes de que su voz se volviera quebrantada, Val Kilmer era una presencia magnética, como Jim Morrison, enigmático.
como aquel Batman inolvidable como Iceman en Top Gun. Era el tipo de estrella que no simplemente actuaba, sino que devoraba la pantalla. Pero mientras el mundo seguía viéndolo como un camaleón en su esencia, su cuerpo ya había comenzado a escribir una narrativa mucho más oscura. En el año 2016, el diagnóstico cayó como una sentencia: cáncer de garganta, quimioterapia, radiación y finalmente una traqueotomía que lo dejó con una voz áspera, frágil y prácticamente irreconocible. De repente el actor, conocido por su intensidad, se vio obligado a medir cada palabra, cada respiración, como si pudieran ser las últimas. En su documental, Val reveló la verdad más desgarradora. A veces tenía que decidir entre respirar o comer. Hollywood se detuvo, los aficionados lloraron y él, obstinado como siempre, se negó a desaparecer. Cuando Top Gun Maverick se estrenó en el año 2022, el mundo fue testigo de un milagro moderno. La inteligencia artificial recreó su voz para que pudiera volver a ser Iceman. Un instante breve, pero tan poderoso, que se sintió como una despedida enmascarada de homenaje. Y esa despedida llegó rápidamente. El 1 de abril del año 2025, Val Kilmer falleció en Los Ángeles debido a complicaciones del cáncer. Tenía 65 años. Su cuerpo fue cremado días después, mientras Hollywood intentaba procesar que uno de sus espíritus más indomables se había ido silenciosamente, al igual que su voz. Pero la última ironía es esta. Val Kilmer, el actor que había interpretado tantas vidas diferentes, finalmente nos recordó que detrás de cada mito existe un ser humano que también puede quebrarse. Lupita Nyong'o para el mundo. Lupita Nyong'o es la pura perfección, la actriz impecable de 12 Years, a Slave, la guerrera de Black Panther, la mujer que deslumbra en cada alfombra roja con una elegancia casi sobrenatural. Pero nadie imaginaba que tras esa luz deslumbrante existía una verdad cruda, íntima y desgarradora, una lucha silenciosa contra los fibromas uterinos, un adversario imperceptible que ella ha soportado desde el año 2014. A lo largo de los años, Lupita ha actuado, ha viajado, entrenado, bailado y sonreído mientras disimulaba calambres desgarradores, hemorragias sorpresivas e inflamaciones tan intensas que en algunas ocasiones ni siquiera podía vestirse con un vestido ajustado. A pesar de ello, nunca permitió que el mundo vislumbrara su fragilidad. Los fibromas uterinos no son meramente un inconveniente femenino, son tumores benignos que crecen dentro o sobre el útero. Estos pueden provocar anemia, dolor constante, infertilidad y, en los casos más graves, operaciones quirúrgicas significativas. Sin embargo, en Hollywood, un entorno que demanda cuerpos perfectos, abordar este tema es casi considerado un tabú. Hasta que en el año 2025, Lupita Nyong'o decidió romper el silencio sin filtros, sin maquillaje emocional, revelando únicamente la verdad que había mantenido en secreto durante una década. Admitió haber vivido con miedo, con vergüenza, sintiendo la presión de esconder un dolor que se volvía más agudo en medio de rodajes agotadores y giras interminables, y que había noches en las que sollozaba en soledad porque su cuerpo parecía traicionarla, pero aún así siguió adelante porque el mundo esperaba verla fuerte. Al compartir su historia, Lupita no solo desveló su experiencia, encendió una llama. Inició una conversación global sobre la salud uterina, una cuestión que millones de mujeres habían anhelado discutir durante años. La actriz galardonada con el Oscar no es solo un ícono de belleza o talento. Ahora se ha convertido en una voz para aquellos que nunca se atrevieron a narrar su propio sufrimiento. Es una mujer que enfrentó la oscuridad con la misma fortaleza con la que brilla bajo los focos. Kathy Bates. Kathy Bates siempre ha sido un terremoto emocional, en la pantalla aterradora, en Misery, entrañable, en Fried Green Tomatoes, imparable en American Horror Story. Pero tras cada personaje poderoso
existe una verdad mucho más brutal. Su cuerpo ha estado combatiendo por sobrevivir durante décadas. La primera emboscada llegó en el año 2003, cáncer de ovario, cirugía invasiva, quimioterapia, pérdida de energía y cabello fuera de control. Sin embargo, Kathy lo afrontó como si fuera cada uno de sus papeles sin inmutarse. Creyó haber vencido y durante un tiempo así fue, hasta que en 2012 el enemigo regresó esta vez como cáncer de mama en su fase 2. La cirugía fue devastadora, una doble mastectomía y la extracción de 19 ganglios linfáticos. El dolor era constante, intenso, inhumano. Y luego llegó la secuela más cruel: linfedema, una hinchazón crónica en ambos brazos que no se cura, solo se controla. Para cualquier persona esto habría sido demasiado. Para una actriz que depende de su cuerpo, para vivir, actuar y existir, era casi una sentencia. Pero Kathy Bates no fue concebida para rendirse. Perdió peso, transformó su vida y se convirtió en una de las voces más potentes del mundo en defensa de pacientes con cáncer y linfedema. Con 77 años, continúa actuando. Sigue peleando, sigue inspirando, porque si Hollywood la celebró por interpretar mujeres fuertes, la vida la honrará por serlo de verdad. ¿Conoces a alguien que haya enfrentado cáncer de ovario? Comparte su historia en los comentarios para que todos podamos aprender y apoyarnos entre nosotros. Emilia Clarke en Game of Thrones. Emilia Clarke dio vida a una reina que renacía de las llamas. Lo que casi nadie conocía es que en la vida real ella tuvo que renacer en 2 ocasiones y del fuego más cruel de todos los aneurismas cerebrales que casi le costaron la vida. La primera explosión ocurrió en el año 2011, justo cuando comenzaba a filmar la serie que transformaría su vida. Emilia se desmayó en un vestidor, paralizada por un dolor que describió como un rayo atravesando su cráneo. Los médicos diagnosticaron un aneurisma roto, sangrado masivo y un riesgo de muerte inminente, por lo que se necesitó una cirugía inmediata. Salvó su vida, pero no sin repercusiones. Perdió la memoria a corto plazo durante varias semanas. Olvidaba su nombre, sus líneas e incluso su propia identidad. Cuando pensó que todo había pasado, recibió el golpe más implacable, otro aneurisma, esta vez en el lado opuesto del cerebro. La cirugía fue brutal. Parte del tejido cerebral murió. Los médicos le advirtieron que quizás nunca recuperaría todas sus funciones. Sin embargo, Emilia Clarke regresó al set. Regresó a los dragones. Regresó a convertirse en una de las protagonistas televisivas más influyentes del siglo XXI, mientras silenciosamente, cada día, libraba una batalla contra migrañas, fatiga, ansiedad, traumas postraumáticos y el temor constante de que un tercer ataque la sorprendiera. En el año 2025, la actriz continúa enfrentándose a chequeos regulares, resonancias magnéticas, tratamientos y una inquietante pregunta que nunca se desvanece por completo. ¿Volverá a fallar mi cerebro? Sin embargo, Emilia no se oculta. Fundó SAU, una organización dedicada a brindar apoyo a personas que sufren lesiones cerebrales. Lo que inicialmente comenzó como un secreto aterrador se ha convertido ahora en su causa de vida. La mujer que interpretó a una reina nacida del fuego terminó siendo una sobreviviente en la vida real. Enfrentó la muerte en 2 ocasiones y logró salir victoriosa. Olivia Newton-John. Antes de que la enfermedad marcara su trayectoria, Olivia Newton-John era un verdadero faro de luz. La inolvidable Sandy de Grease, la voz cristalina detrás de Physical, la mujer cuya sonrisa parecía ser inmune a cualquier sombra. Sin embargo, en 1992, cuando el mundo todavía la veía como un eterno símbolo de alegría, su cuerpo emitió la primera advertencia: cáncer de mama. Superó el tratamiento, volvió a cantar, actuó y recuperó su brillo. Para todos parecía que Olivia había ganado, pero el cáncer no entiende de finales felices. En el año 2013, un bulto apareció en su hombro, nuevamente la misma palabra que había temido escuchar. Esta vez optó por el silencio, convencida
de que quizás no saldría con vida, pero luchó con valentía y obtuvo otra victoria temporal. Sin embargo, en el año 2017 recibió el golpe más cruel cáncer, en etapa 4, que se había propagado a su columna vertebral. El dolor era insoportable, como si cada movimiento fuera una fractura invisible. Olivia recurrió al cannabis medicinal, no por tendencia ni por controversia, sino porque era la única manera de poder soportar su realidad. A pesar de ello, continuó sonriendo, grabando y levantando la voz por otros pacientes, a pesar de que la suya apenas podía sostenerse. Pero ninguna fuerza humana puede resistir una guerra eterna. En agosto del año 2022, Olivia Newton-John falleció a los 73 años después de 30 años de luchar con una elegancia que Hollywood raramente había presenciado. Partió de este mundo haciendo lo que mejor sabía, irradiando luz, amor y una dulzura que ni el cáncer pudo arrebatarle. Shannen Doherty. En los años 90. Shannen Doherty era una figura imposible de ignorar, la explosiva Brenda de Beverly Hills 90210, la cautivadora bruja de Charmed, la estrella que encarnaba la perfección, la rebeldía y el glamour en iguales proporciones. Pero detrás de esa imagen indestructible, la vida tenía reservado un giro tan oscuro que ni el mejor guionista de su tiempo se habría atrevido a imaginar. En 1999, un diagnóstico que transformaría todo cáncer de mama. Lo enfrentó, lo superó y regresó al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero el enemigo no había tenido la última palabra. En el año 2015, el cáncer regresó. En el año 2020, alcanzó etapa 4, el grado más peligroso, cáncer metastásico que se extendió a sus huesos pulmones y finalmente al cerebro. Fue en ese momento que la estrella que siempre había brillado con intensidad comenzó a mostrar lo que realmente la hizo legendaria, una fuerza arrolladora. Pasó por cirugías cerebrales, por rondas de quimioterapia que habrían derrumbado a cualquier persona, pasó noches enteras sin poder moverse debido al dolor. Y aún así, Shannen decidió mostrar su batalla al mundo. Compartió videos, entrevistas, lágrimas, cicatrices no para inspirar lástima, sino para gritar al mundo que el cáncer no se combate en silencio. En el año 2025, su estado sigue siendo extremadamente delicado. Hay días en que la actriz no puede caminar sin ayuda. Hay días en que su visión se nubla y hay muchos días en los que simplemente su cuerpo no responde. Pero lo realmente impactante es su actitud. Shannen Doherty no habla de perder la batalla, habla de vivir cada día como un acto de resistencia. La mujer que una generación vio como la rebelde, ahora lucha no por un personaje, no por un guión, sino por su vida, y lo hace con una valentía que Hollywood nunca podrá olvidar. Sam Neill. Para millones, Sam Neill siempre será el doctor Alan Grant valiente y sereno, el científico que mantuvo la calma mientras los dinosaurios rugían a su alrededor. Pero la vida, irónicamente, le presentó un monstruo mucho más real y feroz, un cáncer raro que comenzó a devorar su cuerpo desde adentro. Todo comenzó en el año 2022 con algo tan simple como unas glándulas inflamadas en el cuello. Un pequeño detalle, un síntoma fácil de ignorar. Hasta que los exámenes revelaron la verdad, que ningún ser humano está preparado para escuchar linfoma angioinmunoblástico de células T, etapa 3, un cáncer agresivo veloz e implacable. La primera sesión de quimioterapia fue algo brutal, la segunda simplemente devastadora. Hubo jornadas en las que Sam llegó a pensar que no vería otro amanecer y en medio de todo ese caos decidió escribir un libro no con la intención de publicarlo, sino para recordarse a sí mismo las razones por las cuales valía la pena seguir en este mundo. Contra todo pronóstico, la enfermedad logró entrar en remisión, aunque la batalla no estaba ni mucho menos acabada. A la edad de 78 años, Sam se encuentra dependiendo de un medicamento experimental que por ahora rinde frutos.
Los doctores han sido claros en su mensaje, que eventualmente dejará de ser efectivo. Sin embargo, a pesar de todo, Sam no siente temor. Él mismo lo ha expresado con una calma que impacta: no temo a la muerte. Solo me molesta porque todavía hay cosas que deseo hacer. Así es Sam, sereno, lleno de dignidad y desafiante incluso ante la muerte. Un héroe silencioso que jamás detuvo su trabajo, que continuó soñando y viviendo. Terry Crews. En la pantalla, Terry Crews ha sido siempre indestructible, el gigante musculoso de Brooklyn 99, el guerrero de expendio, un verdadero símbolo de fuerza, humor y energía inagotable. Pero en la vida real, esa colosal figura se vio derribada por un enemigo que no se puede vencer, levantando pesas, ni mediante entrenamientos rigurosos, ni con músculos grandes, la depresión severa y el trastorno de estrés postraumático. Todo comenzó después de años de lesiones físicas, dolores crónicos y un ritmo de trabajo abrumador, donde su cuerpo dejó de ser un aliado y se convirtió en una fuente constante de sufrimiento. Sin embargo, la herida más profunda no residía en sus músculos, sino en su mente. Terry comenzó a experimentar episodios de angustia paralizante, náuseas, antes de grabar insomnio que parecía interminable, ataques de pánico que lo dejaban sin aliento, sin energía y sin control. El hombre que levantaba más de 200 kilogramos en el gimnasio no podía sostener una conversación sin temblar por dentro. En silencio su vida comenzó a oscurecerse. Los días se volvían cada vez más pesados y las noches se hacían más largas. Esa sonrisa, ese grandioso gesto que todos adoraban, empezó a convertirse únicamente en una máscara. Finalmente, Terry Crews decidió hablar. Reveló que su cuerpo estaba hecho trizas. Sí, pero lo que casi lo lleva a la muerte fue el peso invisible de lo que había mantenido encerrado durante años. Los traumas, los abusos, la presión laboral y la obligación tóxica de ser fuerte, siempre. En el año 2025, Terry continúa con terapia intensiva, medicamentos y un proceso de reconstrucción emocional que él mismo describe como la batalla más dura de su vida. El hombre que parecía invencible ahora compartía palabras que estremecen a millones. No llorar me estaba matando, hablar me salvó. En la actualidad, su lucha no solo lo debilita, sino que lo humaniza, lo convierte en el símbolo de algo que Hollywood raramente muestra: un héroe que no necesita músculos para demostrar valentía, solo la brutal honestidad de admitir que también puede caer. Christina Applegate. Christina Applegate siempre fue un torbellino de luz, la hija rebelde en Married with Children, la mujer ingeniosa y feroz en Dead to Me, la actriz que transformaba el dolor en risas con una facilidad casi mágica. Sin embargo, en el año 2021, su vida dio un giro drástico, con dos palabras que ningún ser humano desea escuchar: esclerosis múltiple. Una enfermedad degenerativa que ataca el sistema nervioso y que poco a poco le roba movilidad, equilibrio, fuerza y certidumbres. Durante un tiempo, Christina intentó seguir trabajando. Se apoyaba en bastones entre toma y toma, luchando contra calambres, entumecimientos y un cansancio tan devastador que a veces le resultaba imposible mantenerse en pie. Pero lo más devastador no era el dolor físico, era presenciar cómo su cuerpo día tras día dejaba de responderle. En el año 2023 apareció en los SAG Awards caminando con un bastón. En el año 2024 confesó que casi no podía sentir sus piernas. Y en 2025 la actriz confirmó que se encuentra en una fase avanzada, con movilidad muy limitada y días donde el simple acto de levantarse de la cama se convierte en una misión heroica. Sin embargo, Christina Applegate no busca compasión, sino verdad. Habla sin tapujos sobre esos días oscuros, los ataques de dolor, los cambios en su cuerpo y el miedo constante a lo desconocido. No obstante, entre lágrimas y confesiones crudas, sigue lanzando chistes porque incluso ahora, en su momento más vulnerable, se niega a dejar de ser luz. La mujer que hizo reír a millones
ahora inspira a millones más porque su cuerpo puede estar debilitado, pero su espíritu sigue siendo indomable. Halsey siempre ha sido una fuerza arrolladora en el escenario magnética, impredecible, feroz, una artista que parecía estar hecha de fuego y pura adrenalina. Sin embargo, en el año 2024, el mundo se dio cuenta de que esa misma mujer que incendiaba los escenarios estaba librando una batalla invisible, una lucha contra sí misma. Tras varios meses en la penumbra, la cantante reveló lo que había intentado mantener en secreto. Padece lupus y un trastorno autoinmunitario adicional, una combinación que convierte su propio sistema inmunológico en un arma letal, apuntando directamente a sus órganos. Los síntomas no eran simples molestias pasajeras. Eran noches enteras con fiebres persistentes, articulaciones tan inflamadas que le resultaba imposible sostener un micrófono, ráfagas de dolor que la doblaban en dos entre ensayo y ensayo, días en los que su piel se manchaba, su energía se desmoronaba y su cuerpo parecía desconectarse por completo. En un video que conmovió a millones, Halsey apareció visiblemente demacrada, conectada a máquinas con moretones a causa de tantas inyecciones. Con una voz quebrada, pronunció una frase que partió el corazón de sus fans: "No sé cuánto tiempo podré seguir así". Aún así no dejó de crear, no dejó de componer, no dejó de luchar. En el año 2025, su estado sigue siendo inestable. Días buenos, días terribles, recaídas repentinas. Los médicos continúan ajustando tratamientos mientras ella intenta vivir con la incertidumbre constante de un cuerpo tan impredecible. Pero si hay algo que define a Halsey, no es la enfermedad, es su asombrosa resistencia. La misma intensidad que antes usaba para llenar estadios, ahora la emplea para sobrevivir día a día, dolor a dolor. La artista que una vez parecía invulnerable, ahora es más poderosa que nunca, porque lucha contra un enemigo que permanece oculto. Y a pesar de todo sigue de pie, sigue de pie, sigue de pie, sigue de pie. M.